Visionario, bienvenido a esta tercera temporada del curso de Liderazgo, Desarrollo Humano, Buen Vivir y Felicidad. Estamos bajo el libro Impacto, Liderazgo y Gestión Financiera a tu alcance. Recuerda que también está la segunda temporada, Catarsis, Sufrir y Resurgir, porque un líder tiene que aprender a manejar las emociones con su grupo de trabajo. Este es de gestión emocional. Y por supuesto, un líder para el siglo XXI también debe saber sobre pensamiento crítico, creativo y flexible. Y para eso está la sociedad sin alma. Visionario, vamos a hacer ahora una inmersión en el tema de la gestión, tanto de recursos, tanto del talento humano, como de las operaciones. Ahí van mis recomendados. Uno primero, pues tiene que ver con la gestión de operaciones. Muy importante, Peter Navarro, con esta colección, nos hace acercarnos un poco al tema de lo que es la gestión de recursos. También, por supuesto, para organizaciones que deben cambiar con relación a un mundo que cambia, está la gerencia en la sociedad futura, del gurú Peter Drucker. También visionario, nos vamos a enfocar mucho en el tema de desarrollo organizacional. Rafael Guizar, pues nos trae un planteamiento muy importante desde México, con ejercicios y aplicaciones para entender los diferentes contextos a los que se enfrenta un líder dentro de una organización. Y también visionario, está Jaime Eduardo Ortiz con este texto sobre score de competencias, cómo aprender a medir las competencias de las personas, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista comportamental. Bueno, visionario, ahí es donde vamos a empezar a entrar en materia. Vamos a hacer mucho énfasis en algunas reglas que nos hacen entender mejor cómo funciona el mundo de la gestión empresarial. Nos vamos con esta regla económica de Pareto. Énfasis en ella, ya lo hemos dicho en algunos escenarios. Muy probada una regla económica. Es la regla de Pareto, la regla 20-80. El 20% de las causas genera el 80% de los efectos o de las consecuencias. Vamos a colocar eso un poco en contexto. Tanto desde el punto de vista personal, visionario, como desde el punto de vista empresarial, hay unas actividades específicas que nos generan unos resultados enormes, mientras que hay unas actividades, lo que llamamos activismo irreflexivo, hacer y hacer y hacer, que no generan buenos resultados. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, el esfuerzo. El 20% de los esfuerzos genera el 80% de los resultados. Muchas veces sucede que en las primeras horas del día somos muy efectivos en nuestro trabajo, pero después nos dispersamos. Entonces hay que ser muy meticuloso en decir qué actividades me generan a mí mayores resultados. Por ejemplo, enfocarse en clientes premium, en clientes que la compañía sabe que son buenos desde el punto de vista empresarial. Ahí hay que enfocarnos. Muchas veces uno se enfoca en clientes que realmente no son premium, sino que son clientes que ni siquiera son fieles a la corporación y le gastamos mucho tiempo que pierde la empresa y recursos que pierde la empresa. Amigos, para aplicarlo en otro contexto visionario, hay amigos con los que crecemos recíprocamente. Hay amigos con los que compartimos y en esa reciprocidad también tenemos calidad de vida. Mire, visionario, en la crisis hay un tipo de amigo que no se olvida y es el que nos da la mano, pero tampoco olvidamos el que nos da la espalda. Entonces, la crisis es un buen momento para poder filtrar, para poder cercenar la verdadera amistad. Entonces, visionario, el 20% de nuestros amigos genera el 80% de nuestro crecimiento personal y de nuestras satisfacciones. Entonces, visionario, hay que tener en cuenta siempre, eso es una regla de productividad. La regla de Pareto es una regla que nos enseña que a veces perdemos el tiempo en minucias, que a veces malgastamos el recurso en lo que no debe ser. Entonces aquí hay que ser muy efectivos, muy eficientes, visionario. Bueno, continuamos acá con el capital relacional. Todos tenemos que invertir en capital relacional. Tener buenas relaciones con los clientes, tener buenas relaciones con los proveedores, tener buenas relaciones con las personas que nos dan los insumos, tener buenas relaciones con la gente que tiene el conocimiento, tener buenas relaciones con los políticos, tener buenas relaciones en sí con el tejido humano. Pero resulta visionario que hay que aplicarle la regla de Pareto.
Hay que mirar qué relaciones son de calidad y esas afianzarla. ¿Y qué relaciones no desempeñan una buena función, no les están dando beneficios, no les están dando crecimiento, no les están dando desarrollo? Y esas hay que irlas cortando, visionario. Hay que hacer una purga. El 20% de los clientes generalmente nos dan el 80% de las ventas. Ese cliente fiel, ese cliente hay que mimarlo, hay que fidelizarlo, ¿sí? Hay que estar con él de cerca, porque hay clientes, como ya decíamos, visionario, que ni siquiera son fieles, que solo están buscando un precio menor, que están buscando un mejor postor, cuando realmente lo que nosotros debemos hacer siempre es la calidad total. Y el precio justo, por supuesto. Empleado visionario. Hay que tener ese carácter de decir, hay empleados que no funcionan, hay integrantes de corporaciones, organizaciones que tampoco le ponen el alma a la organización. Hay que, con cierto dolor visionario, pues obviamente prescindir de los servicios de esta persona. El 20% de los empleados, los mejores de alto desempeño, me dan generalmente el 80% de los ingresos. En las inversiones pasa igual, visionario. Unas acciones que sí funcionan, el 20% que me genera el 80% de las ganancias. Ese bien inmueble que se aprecia con el tiempo, ese 20% de bienes inmuebles que me genera el 80% de las ganancias en activos inmobiliarios. Entonces, la ley de Pareto me está diciendo a mí en todo, hasta mis actividades diarias, en la forma en que hago el ejercicio, en la dieta que yo uso. Es una regla que es impresionante la efectividad que tiene. Visionario. De esto hay mucha literatura, hay libros escritos, hay videos, hay link, hay blog. Entonces, mi recomendación es, visionario, ten en cuenta, si quieres aumentar tu productividad y tu rentabilidad, tu innovación, tener en cuenta la regla de Pareto o la regla 20-80. Bueno, visionario, vamos a resumir un poco otra de las reglas principales. La regla de qué funciones cumple el dinero. Debes tener muy en cuenta que en la gestión de activos financieros o en la gestión de activos inmobiliarios o en la gestión de tu presupuesto personal o en la gestión de operaciones, en lo que estés pensando en el tema de la gestión, cualquier tipo de gestión, ¿qué es una gestión de operaciones? La gestión de proyectos, la gestión de producción, la gestión de mercadeo, gestión de operaciones, lo que hace operar, lo que es el motor que hace posible que tu empresa genere productos o genere servicios. En cualquier gestión, por supuesto, debe haber una gestión financiera, una gestión del dinero. Entonces yo aquí quiero hacer énfasis nuevamente en cuáles son las funciones del dinero. Si tú quieres ser eficiente, si tú quieres ser productivo con el dinero, debes tener muy en claro cuáles son las funciones del dinero. La primera función es una unidad de intercambio. Es decir, el dinero sirve para realizar una transacción económica. Eso es lo fundamental. Por ejemplo, a nivel mundial, pues está aceptado en la mayoría de países el dólar. Entonces, por eso, tener dólares es un excelente medio de intercambio, ¿cierto? El euro para la Comunidad Europea, los países más fuertes de la eurozona. Entonces también es importante tener euro. Nuestra moneda local en el caso colombiano, pues es el peso. También monedas o criptomonedas importantes. Pues yo de criptomonedas no soy muy amante, pero diría que por lo menos habría que analizar muy bien cuál es la que tiene mayor capacidad de transferencia, de intercambio, que en este momento pues sería el Bitcoin, pero pues obviamente está extremadamente costoso. Entonces aquí la empresa y tú mismo debes tener en cuenta que debes tener dinero en efectivo. Eso se llama liquidez. Bueno, visionario, la otra es una unidad de conteo. O sea, el dinero pues sirve para contar. Es una unidad de conteo, es así de simple. Los balances generales pues se dan en un tipo de moneda, o en dólares, o en euros, o en moneda local. Entonces, el dinero nos da esa capacidad de poder contar,
por ejemplo, cuando estamos vendiendo nuestros volúmenes de venta, cuando estamos comprando insumos, pues nuestros volúmenes también de compra. El dinero también es un método de ahorro. Por ejemplo, pues cuando tengo determinada liquidez y me queda más dinero del que la empresa ha decidido que se debe guardar para liquidez, pues yo ya soy solvente. Entonces, con esa solvencia, la empresa o tú mismo, pues simplemente decides colocarla, en ese caso, en un banco, ¿cierto? En un CDT. Entonces, también sirve como depósito de valor. Acumulación de riqueza, sí, por supuesto, pero nosotros acá siempre defendemos que el dinero se debe volver en el plan de inversión, pues obviamente un activo. Hay que intercambiar el dinero que me está sobrando, que ya no necesito en la operación, para volverlo un activo, ¿cierto? Por eso se llama justamente volver los activos en capital, para aumentar la productividad. Y lo que hemos dicho tanto del dinero, visionario, el dinero es siempre un medio. ¿Cuál es el fin? La felicidad. ¿Cuál es el fin? La calidad de vida. ¿Cuál es el fin? La libertad. ¿Cuál es el fin? La dignidad humana. Entonces, esa regla es fundamental, visionario. La regla de cuáles son las funciones del dinero. Entonces, ¿qué dinero debes tener? Pues el dinero que te mejore más la transferencia, que te mejore más la transacción, el dinero que te permita contar mejor y el dinero que te permita también ahorrar. Bueno, visionario, otra de las reglas, porque este curso en este momento estamos hablando sobre reglas financieras. Vamos a hacer un cálculo acá. Esta regla se llama la regla del 100. Es una regla muy famosa, la regla del 100. Y consiste en contar el 100% de un salario bruto. Bruto quiere decir sin tener en cuenta los descuentos. Porque los salarios pues tienen descuentos. Generalmente, por ejemplo en Colombia, hay descuento de salud obligatorio, hay descuento de pensiones, en el caso de Colombia, obligatorio, hay descuento de algunos parafiscales, riesgos profesionales, ¿sí? Todos son descuentos. Entonces, el salario neto es lo que llega a la nómina arriba sin ningún tipo de egreso. Salario neto. Entonces, la regla dice que yo a los 30 años, pues porque también hay que analizar, a lo largo de mi vida hay diferentes reglas financieras que por protocolo se puede aplicar. Esto cambia según cada país, cambia según cada persona, cambia según cada ingreso per cápita. Pero pues si hay unos estándares, ¿cierto? Hay como unas reglas, unos canones, unas medidas. Entonces, esta regla pues me dice a mí que debo contar con un año de salario anual bruto ahorrado a los 30 años, ¿sí? Y cada 5 años puedes ir incrementando ese valor. Digamos que me estás escuchando y tienes 20 años y estás en la universidad. Pues cuando cumplas 30, pues prepárate en tu plan financiero, porque a los 30 años debes tener un salario completo bruto anual ahorrado o en algún activo, ¿cierto? Pues no tiene que ser efectivo, no, es ahorro, ¿sí? Es en un activo que tú puedas, que tenga ese valor. Entonces te voy a colocar un caso sin inflación, porque la cuenta que yo voy a hacer aquí, visionario, hay que ajustarla cada año la inflación. No lo hacemos acá porque no sabemos cómo va a ser la inflación, ¿cierto? Entonces, esto es ceteris paribus, todo lo demás constante. Si la economía no cambiara, pero a medida que va pasando la inflación cada año, pues tú vas haciendo los ajustes. Entonces, si Colombia hoy, un salario mínimo cuesta 1.300.000, pero además el empresario debe pagar por ti salud, debe pagar ARL, debe pagar transporte, ¿cierto? Auxilio de transporte, debe pagar pensión. Eso al empresario más o menos le sale en 1.989.236. Eso sale un salario mínimo para un empresario. O si tú eres un microempresario, pues eso te sale la nómina para pagar a una persona. Bajo esa escala, si tienes ya 30 años, pues debes tener aproximadamente unos 25 millones de pesos en un activo
que con el tiempo pues crezca de valor, ¿cierto? Y cada 5 años, como dice la regla, cada 5 años pues se debe duplicar. O sea, tienes del 30 al 35, 5 añitos, para pasar de 25 millones de pesos a 52 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa si tienes 40? Entonces ya le agregas los otros 25. Ya debes tener 3 veces lo que tenías a los 30. Son 78 millones. Y así sucesivamente, visionario. A los 45 deberías tener 103 millones. A los 50 años, 130 millones. A los 55, 156 millones. A los 60 años, 182 millones. Y ahí ya se va acercando uno un poco a la edad de pensión. Obviamente eso con corrección monetaria, esto va a cambiar. Y esos valores van a cambiar si tú no has movido los ahorros y los has dejado en interés compuesto. Y si tienes activos inmobiliarios y eso ha aumentado la plusvalía. Y si te ha ayudado también la inflación. Entonces, acá a los 60 años ya estás buscando una pensión. A los 65 años, digamos que llega la pensión, deberías tener 8 veces tu salario mínimo. Lo estoy haciendo con un salario mínimo, pero imagínate que tienes 20 y fuiste a la universidad y empezaste a aumentar los ingresos. Entonces tienes que recalcular. Lo estoy haciendo de la manera más clásica posible. Una persona con un salario mínimo, que no estudió, que no ascendió en su trabajo, pero que fue juicioso ahorrando, tendría 8 veces a sus 65 años. Si esto no se cambia, digamos, desde el poder adquisitivo o no se cambia desde la inflación, a tiempos reales, si yo traigo esto a la edad real, por ejemplo, lo calculo hoy con el año 2024, pues una persona podría comprar un apartamento, ¿cierto? Y vivir de esa renta, que aproximadamente siendo el 0,5 mensual, pues estaríamos hablando de que podría estar arrendando en 1.000.000 de pesos, ¿sí? Ese inmueble. O sea que la persona, fruto de ese ahorro, a 65 años, podría tener un inmueble que ya estaría casi que aportándole un salario mínimo de subsistencia. ¿Me hago entender, visionario? Es una regla que te sirve a ti como base. No es la óptima, es la básica, porque a medida que aumentes tu capacidad, debes aumentar tu ingreso, pues debes aumentar tu capacidad también de ahorro. Y a los 75 años, que es más o menos la esperanza de vida del promedio de la humanidad, cuando hay un índice de desarrollo alto, es de 258 millones de pesos, es decir, unas 10 veces cuando tenías 30 años. ¿Por qué se empieza a los 30 años? Pues porque se calcula que la persona estudie o tenga habilidades laborales o tenga un oficio, ya haya pagado sus estudios, haya pagado sus deudas y ya esté en capacidad de generar ahorro, ¿cierto? Si puedes ahorrar de mucho antes, pues por supuesto, es mucho mejor. Y si ya eres profesional, pues esto mira cómo se incrementa. Por ejemplo, en Colombia, un profesional normalmente cuando empieza gana 1.5 salarios mínimos, ¿sí? O sea, el 50% más que un salario mínimo. Entonces, aquí estaríamos multiplicando esto por 0.50. Pero a medida que el profesional va creciendo y va estudiando más, va aumentando nuevamente su ingreso. Entonces, esto es la acumulación de riqueza. Y aquí no hemos hablado de la octava maravilla del mundo, que si la dijo Albert Einstein, pues es realmente una octava maravilla, y es el interés compuesto. A la medida que tú sigues ahorrando, pues esto va generando más utilidad, más interés. Y si has invertido en propiedad raíz, pues eso también va aumentando la plusvalía. Entonces, bueno, visionario, aquí te dejo esa regla, la regla del 100. En resumen, a tus 30 años debes tener el 100% del salario que te estás ganando anual, bruto, ahorrado o, por supuesto, mejor, invertido, ¿sí? Ahí te das cuenta si estás en el camino del éxito financiero o no, ¿sí? Bueno, visionario, vámonos
con otra de las reglas básicas. A esta regla se le puede colocar un efecto multiplicador. Porque claro, puede resultar triste que tú digas, me gano un salario mínimo, trabajo 40 años, por ejemplo aquí empezaste a los 30, trabajas 40, ya tienes 70, tienes una pensión pequeña, tienes esto ahorrado y ya está todo tu cálculo financiero. O sea, puedes calcular toda tu vida financiera con una calculadora. Pues suena un poco frustrante, pero eso es una regla de inicio. La idea es que tú catalices eso, lo multipliques, o sea, hay un factor multiplicador. ¿Cuál es el factor multiplicador? La siguiente regla, que dice, no solo debes tener una única fuente de ingresos, sino mínimo 3. Hay una con la que vives generalmente, el salario, pero hay una con la que creces económicamente, y es con un negocio o con una, en este caso, inversión en empresas. A eso es lo que llamamos la diversificación de las fuentes de ingreso. Ya hemos hablado de ellas, pero es una de las reglas premium, regla de diamante en el éxito financiero. Entonces aquí hay varias. La fundamental ya dijimos, salario, porque tengas un oficio, porque tengas un arte, porque tengas una profesión universitaria, porque tengas el intercambio de tu fuerza laboral, tu tiempo, tu vida, pues obviamente por un recurso financiero que te va a llegar por horas, por semanas o por meses. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que se pague por horas. En Australia es muy común que se pague por semanas. En Colombia es muy común que se pague por meses. Entonces, esa es la primera fuente, los salarios. La segunda, pues por supuesto, que tú puedas vivir de arrendar alguna propiedad en la que has invertido. Por ejemplo, en nuestra regla anterior, visionario, esta persona con un salario mínimo ya pudo haber tenido incluso, juicioso con su ahorro, pudo haber tenido ya una propiedad raíz a sus 60 años. Y esa propiedad raíz tener un ingreso. Entonces además va a tener una pensión modesta, pero va a tener un ingreso adicional, que es la renta de su inmueble, de lo que haya comprado. ¿Sí? Bueno, claro, como es muy costoso la propiedad raíz, por eso es que aquí abogamos porque te puedas asociar con un contrato de asociación por participación con varias personas y compren un inmueble entre varios. Si un apartamento, por ejemplo, cuesta $50,000, pues se reúnen entre 5 personas de a $10,000 y entre ellos van creando una misma fuente de ingresos. Visionario, los romanos lo decían, divide et impera, divide y reinarás. O lo contrario, que es la unión hace la fuerza. Entonces, visionario, la unión hace la fuerza. Si estás unido, te va a ir mucho mejor. Bueno, la otra es utilidades por emprendimiento. Eso que sabes hacer y que te apasiona y que haces y que en el tiempo libre te puede dar un ingreso. Entonces, tú trabajas 8 horas por un salario mínimo, pero te gusta pintar alguna artesanía y la puedes vender después en una feria de artesanos. Ahí tienes platica. Es tiempito que lo haces haciendo uso de una pasión. Entonces, eso es fundamental. Utilidades por emprendimiento. En e-commerce, por ejemplo, comercio electrónico, todos tu oficio, todas tus capacidades, pues lo vas a poder colocar en esa venta electrónica y cualquier persona del mundo se va a enamorar de alguna artesanía o de lo que tú quieras, ¿cierto? De otra capacidad que desarrolles. Es una fuente de ingreso muy importante. Visionario. Esas son las 3 reinas de la diversificación de ingresos. Salario, alquileres o renta de propiedades, ¿sí? Por supuesto, una de las más duras por los costos tan altos. Y utilidades por una idea de negocio, una uniempresa, una microempresa, una idea de negocio. Hay otras, visionario, mucho más sencillas desde el punto de vista de dinero que uno necesita para acceder a ellas. Claro, un negocio necesita capital. Una renta de propiedades, mucho más capital.
Pero, por ejemplo, negociaciones y reventas, ser un broker, no necesitas nada, nada visionario. Tu vecino está vendiendo una casa y tú tienes muchos amigos y tienes unas buenas redes y puedes ayudar a promocionarlo y te van a dar el 3% de comisión. No eres dueño de la casa que están vendiendo, pero sabes de personas que quieren comprarla y tú eres el puente. Eso es ser un broker. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás ganando por una negociación. Esa es una habilidad, la negociación, y no necesitas dinero. O tu amigo artesano tiene artesanías y tú tienes en tu casa una vitrina, una forma de venderla y te vas a ganar una comisión. Eso no necesitas capital, necesitas es capacidad de negociación. O te sobró un billetico, por ejemplo, aquí en nuestra primera regla, visionario, a los 30, te sobró un billetico, claro, pero no es tanto dinero como para comprar una propiedad raíz o como para unirte con alguien. Pues metes esa plata a un banco, a un CDT, fijo, te ganas poquito, pero por lo menos el dinero pues no va perdiendo tanto poder adquisitivo. Y cuando salga un buen negocio, pues sacas el dinero y lo consigues. Entonces, ese es ingreso por CDTs, por préstamos, por bonos de Estado. Y la otra visionario es el dividendo por acciones. Dividendo por acciones, eso es otra reina, ¿cierto? Porque las acciones te permiten, por ejemplo, comprar un pedacito de la empresa por muy poco dinero. Hay acciones de $20, $30, ¿sí? O sea, cualquier persona, incluso ganando un salario mínimo, pues puede darse el lujo de comprar una acción, por ejemplo, de Apple, que claro, que es el 0,000 y algo de la empresa, pero por lo menos mejora la mentalidad financiera, ¿sí? Te hace pensar como un inversor, te hace pensar como el dueño de una mínima fracción de una empresa. Y algunas, pues obviamente, también dan dividendos cada 3 meses o cada 6 o cada año. Entonces, estar y aprender un poco de la bolsa de valores, pues obviamente que es muy relevante. Eso hace parte de la diversificación de ingresos, visionario. Otra de las reglas diamante de las finanzas. Es fundamental. Si quieres tener éxito financiero, pues hay que seguir ese tipo de reglas, visionario. Bueno, esta es, mejor dicho, esta es la madre de todas las reglas. Eso ya no es ni de oro, ni plata, ni bronce, ni diamante. Esta es la mamá de todas. De aquí es el origen, la semilla. Y lo hemos dicho en otros escenarios. Y en la sociedad sin alma, yo le guardo un espacio especial a esta regla. Sin esta regla, visionario, las otras no tienen sentido. La regla se inventó en Estados Unidos por una senadora estadounidense. La regla se llama 50-30-20. Facilito. 50-30-20. La regla 50 dice, el 50% de tus salarios va para supervivencia. Es decir, comer, dormir, pagar servicios y tu salud. Ese es el 50%. Lo que necesitas para vivir, ¿sí? Y si tu trabajo depende también del transporte, pues colocas ahí transporte, ¿sí? Vivir sin ese 50% te mueres. Así de sencillo, eso es supervivencia. Entonces, por ejemplo, visionario, la persona que gana un salario mínimo, que a él le llega pues realmente con descuentos por ahí 1.150.000. Bueno, el 50%, 600.000. Con no 600.000, visionario, tiene que solucionar sus problemas de pagar arriendo o vivir con la mamá o la comida, ¿cierto? Bueno, tiene que hacer esfuerzos grandes porque un salario mínimo pues es muy poco. Pues por eso decimos que tiene que diversificar los ingresos, ¿cierto? Diversificar ingresos. Pero bueno, el 50% se va en supervivencia. El otro 30% en desarrollo humano. Porque no te puedes quedar viendo un salario mínimo. O sea, si aumentas tus capacidades,
si inviertes en educación, en formación, pues va a aumentar tu perfil. Por ejemplo, si inviertes en un curso de inglés, ya tal vez no ganes el mínimo, sino que ganes un poco más, ¿cierto? Un 10, un 15, un 20% más. Aumentas una habilidad, pues entonces vas a mejorar tu ingreso. Entonces, la regla de presupuesto 50-30-20 es que en tu presupuesto diga 30% de desarrollo humano. Ahí va educación. Ahí va entretenimiento. Ahí va ocio. Ahí va cultura. Ahí va arte. A veces también puede ir transporte, ¿cierto? Los lujitos se quiere darte de transporte, una mejor moto o un carrito. Bueno, dependiendo de tus posibilidades, ¿cierto? Entonces, visionario, este es el tema. El 30% siguiente es desarrollo humano. Y el 20% que queda, ese visionario, ese es para tu yo futuro, mira, tu yo futuro. Ese ya no es tuyo, ese es para ahorro e inversión. Ese es el que hace posible que a los 30 años, empezando a los 20, pues tengas por lo menos el salario bruto de todo un año ahorrado. Es el 20%. Visionario, para que esto funcione, a mí me gusta mucho como reducir esto, y yo lo digo, mire, queda más sencillo si yo digo regla 20-80. Primero páguese usted. Primero saque el ingreso el 20% para ahorro e inversión. Y el 80% restante es para esto. ¿Sí? Entonces, esa regla se puede simplificar. Aunque así está muy bien. Te voy a mostrar un gráfico del diario La República que me gusta tanto. Mire, método de ahorro 50-30-20. Aquí está especificado. Lo primero es que debes tener el cálculo de tus ingresos, establecer los gastos, asignar un porcentaje de ahorro, así es como funciona, y reservar de ese ahorro un porcentaje para la inversión. Entonces aquí te lo resumen. 20% ahorro e inversión, y si tienes deudas, pues obviamente también hay que ir pagando las deudas. 50% necesidades primarias y el 30% deseos o caprichos. Entonces, necesidades primarias, aquí va la ropa, pero si no es de lujo, porque si es de lujo, si son los tenis de marca, pues los tenis de marca van acá, en caprichos. El paseíto de las vacaciones, si es paseo largo, por ejemplo, costoso, pues va aquí. Si necesitas descansar, es una necesidad primaria. Bueno, visionario, ahí tenemos unas reglas pues fundamentales. Ahora, vámonos al tema de la diversificación de las fuentes de ingresos, esta que me interesa. Mucha gente se pregunta, ¿y cuándo yo debo invertir en la bolsa? A ver, visionario, si quieres el consejo del más grande de todos en inversiones, que es Warren Buffett, pues él empezó a los 8 años. Así de sencillo, ¿sí? O sea, si tú tienes 8 años y me estás escuchando, cosa que creo que sea un poco improbable, pues en ese momento empezó. Bueno, lo más lindo de papá Isabel Sofía Zuluaga Cardona, que tiene 9, ya me está escuchando. Entonces, Isabel Sofía Zuluaga Cardona, si me estás escuchando, Warren Buffett empezó a invertir a los 8. Bueno, mi hija ya empezó a invertir también. Entonces, ahí es el momento indicado para invertir en la bolsa de valores. En la bolsa de valores. Entonces, visionario, hay una regla para eso. También hay una regla. Mira cuál es la regla. La regla es esta. Se llama la regla para invertir en activos financieros. La bolsa de valores, por ejemplo. ¿Cuándo debo yo empezar? Entonces, la regla empieza los 100 años que una persona podría vivir, ¿cierto? A nivel mundial, el promedio de vida en los países de más alto desarrollo humano es 75 años. Colombia está ahí también. Colombia oscila entre 73 años y 75 años en promedio. La regla es, a los 100 años que tú vivirías, le quitas tu edad actual. Hagamos el ejercicio con 45 años.
¿Sí? Quiere decir que puedes, de tus ingresos, dedicar el 55% de tus ingresos a invertir en la bolsa. Ya dijimos, y puedes ver el video pasado, eso depende de tu perfil, ¿cierto? Depende de si tu perfil es ser un inversor agresivo o ser un inversor pasivo. Eso depende si eres un inversor emprendedor o no, y si eres temerario, ¿cierto? O sea, si eres un inversor liberal o si eres conservador. Bueno, de todas maneras, visionario, mire, ¿qué son los activos financieros? Dinero en efectivo, acciones, fondos de inversión, fondos de estado, planes de pensión, ¿cierto? Esa es una regla, pero como te digo, las reglas nos dan como una especie de canon, ¿sí? Pero pues tú puedes decidir también desde tu propio conocimiento a qué le aplicas. Por ejemplo, como a mí me gustan más los activos inmobiliarios que los activos financieros, yo la mayor cantidad de dinero, yo la invierto en activos financieros, perdón, en activos inmobiliarios, porque me gustan la renta de propiedades, ¿sí? Pero ahí pues, visionario, te dejo la regla, ¿sí? Hay otra forma de entender la regla también, porque tú puedes partir esto. Supongamos, la persona tiene edad actual 70 años, se lo resto a 100, el activo y financiero baja a 30, pero ya tienes una buena pensión, porque esto lo puedes dedicar a activos inmobiliarios más seguros, porque el activo financiero es más inseguro. Lo que sí es claro es, apliques o no la regla, entre más edad tengas, más debes invertir, ¿cierto? Eso está claro. ¿Invertir en qué? En activos financieros o en activos inmobiliarios, pues también depende de ti y depende de tu forma como lo ves. Hay algunos que dicen, mientras más joven, más a riesgo. También está bien, es loable. Por ejemplo, a 100 años, digamos una persona de 30, 100 años y tiene 30 años, le quedaría 70% para activos financieros. Bueno, porque es muy joven. Y si pierde plata en una bolsa de valores, pues se puede recuperar. Entonces, esto depende del enfoque que la persona tenga, visionario. Lo que yo sí digo, desde mi enfoque, es que debes invertir más cuando tu edad es mayor. Que lo hagas en activos financieros y sigas esta regla es una cosa, o que lo hagas en activos inmobiliarios más seguros es otra. Ya tú decides. Y para eso, pues también está tu asesor financiero. Bueno, visionario, para todo esto y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la productividad, pues vamos a usar un método. Ese método lo vamos a ver acá en el tablero. La estrategia de gestión de operaciones, eso es didáctica gerencial. La didáctica gerencial, visionario, tiene que ver con que uno intuitivamente en una mesa de trabajo pueda ver los resultados con la técnica del semáforo. A ver, visionario, ¿sabes de dónde viene la palabra semáforo? La palabra semáforo viene de Grecia, una palabra griega. Sema significa señal y foro, portador. El semáforo es un portador de señales, visionario. La señal que me está diciendo el semáforo es, ¿estoy siendo productivo o no? Es lo primero. Por eso la regla de Pareto. Productivo. ¿Sí o no? Checklist. ¿Estoy siendo rentable? ¿Sí o no? Porque puedes que produzcas mucho, pero que produce no se vende, no da ganancias. Entonces, ¿estás siendo competitivo? ¿Estás innovando para poder seguir en el mercado? ¿Estás siendo sostenible?
A ver, visionario, estos 5 indicadores son fundamentales para medir el desempeño de una gestión de operaciones. Una gestión de operaciones bien llevada, de proyectos o de procesos o de producto o la gestión que esté llevando, debe ser productiva, debe ser rentable, debe ser competitiva, debe ser basada en innovación, debe ser sostenible. Todo esto basado en la calidad total. Entonces, visionario, tanto en el colectivo como en tu vida personal, esto debe quedar muy claro, visionario. ¿Eres productivo? ¿Eres rentable? ¿Eres competitivo? ¿Innovas? ¿Eres sostenible? Entonces, vamos a analizarlo. Verde, naranja y rojo. Cuando tienes esos criterios al tope, estamos diciendo, visionario, que alcanzas la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es haber logrado lo que se ha propuesto la empresa o las metas financieras, lo que te has logrado, lo que te has propuesto tú, lo has logrado con unos recursos mínimos. Es decir, has aplicado la regla de Pareto. Con poco esfuerzo, con poco tiempo, con optimización de recursos, con sostenibilidad, has alcanzado excelentes resultados. Acá es donde tenemos que llegar a tener la excelencia del equipo de trabajo. Y ese desempeño excelente es lo que podemos analizar desde el score de competencias. ¿Cómo me doy cuenta yo de que uno mismo es una persona de alto potencial? ¿Cómo me doy cuenta yo que lidero personas de alto potencial? ¿Cómo yo calculo que se están desempeñando de manera eficiente, que es el máximo nivel? Entonces, visionario, porque hay gente que se hace que trabaja, pero no trabaja, solo se hace, es un buen actor. Visionario, daña la productividad, daña la rentabilidad, daña la competitividad, daña la innovación, daña la sostenibilidad. Este es el máximo nivel, alto potencial, high potential, visionario. Hay unos naranjitas, por eso se llama la técnica del semáforo, tú los vas clasificando. Naranjita, visionario. Tiene eficacia, no eficiencia, eficacia. Los indicadores que tú pones, si las metas la cumplen, de pronto derrochando recursos. ¿De qué? De tiempo, de materiales, ¿cierto? Hacen lo que deben hacer, cumplen sus funciones, pero no dan el plus, no son extraordinarios, no son talentos de alto potencial. Están ahí en naranjita, están en la cuerda floja, hay que motivarlos. ¿Para qué qué? Para que ellos desarrollen su potencial y vayan en ascenso. Y hay que presionarlos. Y si no aguantan la presión, seguramente se van de la empresa, ¿cierto? Así de sencillo, visionario. Porque tú no puedes sacrificar el bien común, que es la empresa o el colectivo, por un capricho individual de no querer hacer las cosas bien. Ya lo hemos dicho en las 5 T's del éxito de Harvard. Una de las cosas importantes es el trabajo en equipo. Eso no se puede perder. Entonces, visionario, y los que definitivamente no, visionario, se va de la empresa, visionario. El que en el a ver, ¿cuándo es la evaluación, visionario? Las evaluaciones son anuales o semestrales o mensuales o semanales o diarias. La técnica del semáforo me permite identificar si, por ejemplo, un empleado a nivel semanal es de esto, ¿cierto? O es verde o es naranja o es rojo. Entonces, aquí está el desempeño bajo, que lo vamos a llamar incompetencia. Mire, eficiencia es una palabra latina, ¿sí? Y nos traduce básicamente tener el logro con el mínimo esfuerzo.
con el mínimo desgaste de recursos. Eficaz también es latina, simplemente significa logro. Estas dos palabras vienen de la misma raíz latina, que significa facere, hacer, hacer, ¿sí? Es en administración, pues mira tú en administración, ¿qué significa ser eficiente y eficaz? ¿Sí? Para poder entender esa técnica de los semáforos. La incompetencia significa no logra el desempeño. In significa en latín no, no logra el desempeño. Entonces, imagínense uno derrochar visionario recursos de la productividad de la empresa por una persona incompetente. Es decir, eso se parte acá del tema de la regla de productividad de Pareto, donde hay un número del 20% de empleados que no me están generando el 80% que yo quiero de los beneficios. Visionario, lleva esto a tu vida. La regla de Pareto, las reglas financieras, llévalo a tu organización, llévalo a tu sociedad y seguramente vas a tener una mejora de resultados impresionante, que es lo que todos queremos, el éxito financiero. Visionario, si te gusta el contenido, dale like. Además, compártelo para que continuemos creciendo con esta comunidad educativa y de liderazgo y desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Te agradezco mucho y espero que me sigas, pues obviamente, observando en el próximo video. Felicidades, visionario.